Hola, un gusto poder saludarlos. Esta es la unidad 3 de lectoescritura 2, comprensión y expresión oral. Acá, esto es solo para analizar, enseñar y aprender. Antes se creía en la escuela este, antigua, que lamentablemente todavía aún reina en muchos aspectos. Sin embargo, ustedes son una generación de cambio que van a poder llevar a cabo las teorías modernas de lo que es la educación, enseñar y aprender. En definitiva, aprendemos de nuestros estudiantes. Por lo tanto, la figura del docente, no del maestro, de la persona docente, llega a establecerse como con una igualdad ante la persona estudiante. Son dos personas, por eso es que se habla ahora de persona estudiante y persona docente, y no de un maestro y un estudiante. No, ahora este proceso tiene que hacerse en conjunto para poder formar juntos el aprendizaje. Antes de iniciar este título, vamos a hablar de lo que es y por qué es tan importante la expresión oral y la comprensión oral. Definitivamente, esos son aspectos fundamentales para poder hacer la base para los procesos ya más exigentes a nivel cognitivo. Esto se trabaja muchísimo en preescolar, en lo que es la comprensión, en lo que es la lectura de cuentos, en lo que es la expresión y que la persona estudiante pueda comprender ese lenguaje. Y obviamente la expresión es fundamental para tener las bases sólidas para que pueda realizar su aprendizaje y pueda expresar sentimientos, emociones y conocimientos. Entonces, en definitiva, esos dos aspectos son fundamentales para este proceso de lectura y escritura que se está iniciando de forma emergente en los niveles de preescolar. Una de las técnicas más utilizadas es los títeres. Bueno, dice que son objetos animados que se utilizan para tanto la expresión, contar un cuento, contar una historia, hacer una indicación, dar una consigna y como la expresión también de ellos al utilizarlos y pasar a ser un personaje, pasar a ser una vaca, pasar a ser un pato por medio de una figura. Si el títere se maneja adecuadamente, y la docente lo utiliza a diario, va a tener la capacidad de que la docente se desaparece y el títere, perdón, toma protagonismo. ¿Cómo toma protagonismo? Bueno, toma protagonismo porque si se hace una voz diferente, si se hacen sonidos y si se llama la curiosidad por medio del títere, definitivamente el niño y la niña va a obviar que es una persona el que lo está manejando. De hecho, no le gusta pensar en eso. Se pueden usar los lugares como para los teatriles, para utilizarlo como para que solo se vea la mano y es otra gran experiencia para los niños y las niñas. Por supuesto, sirven de herramienta para la estimulación del lenguaje y la comprensión oral, la expresión oral, ayudándolos a desarrollar su creatividad, su imaginación y otras habilidades. El teatro permite que los niños y niñas mejoren su léxico, ejerciten la expresión escrita y poner en práctica ciertos medios de expresión artística como el canto, porque entonces el animal canta, el animalito baila, hace poesía, ¿verdad? Y también otras habilidades como el dibujo y la pintura. El uso de los títeres como estrategia didáctica permite a los niños y niñas identificarse con sus propias experiencias, expresar sus sentimientos y emociones, así como desarrollar conceptos y utilizar la sensibilidad. Es importante seguir utilizando estos recursos no solo en niveles básicos o niveles previos al proceso de lectura y escritura, sino sacar un títere en tercer grado, en cuarto grado, hasta en quinto y en sexto les hace gracia ver la interpretación, quizás puede ser un títere de un hombre, entonces él les va a hablar sobre algún experimento que llevó a cabo o de algún, qué sé yo, prócer de la patria. Entonces, el hecho de utilizar eso hace que la persona estudiante tenga curiosidad, se enfoque, atienda, aprenda, inclusive llegar a comprender y lo que tenga que memorizar.
Cuentos infantiles y expresión oral. Los cuentos infantiles son indicadores de cultura, la expresión oral es un medio para pasar las tradiciones. Definitivamente el cuento es una gran herramienta. El cuento debe ser utilizado de forma diaria y no solo en preescolar, en primero y segundo, no, en todos los niveles de acuerdo a las necesidades e intereses de los estudiantes, porque relata hechos, relata acontecimientos, relata vivencias. Y al estar contando y contando cuentos, vamos a tener la posibilidad de que esos niños y esas niñas puedan llegar a desarrollar sus propios escritos. Y quien dice que no podría salir un gran escritor o una gran escritora de nuestras aulas. Entonces la motivación a la lectura tiene que hacerse siempre, tiene que hacerse desde casa, tiene que hacerse desde la escuela, para que pueda el niño y la niña enriquecer y tener una gran y vasta cultura de cuentos, de personajes, de historias, de narraciones. Entonces, definitivamente es fundamental para lo que es la comprensión, porque ellos reciben, y también para la expresión, porque entonces en un cuento se les dice, bueno, vamos a analizar la portada, vamos a hacer una predicción, qué quiere decir este cuento, y empezamos a utilizar lenguaje expresivo. ¿Qué quiere decir este cuento? Bueno, niña, el cuento trata de una ballena y también trata de un camarón y que se encontraron y que se hicieron amigos. Y al final leemos el cuento y decimos, sí, sí trata de eso. O no, fíjate que no, más bien trata de la vida de cada uno, pero ellos nunca se hicieron amigos. Entonces, ve que se hace un análisis y una comprensión. Y si lo hacemos en esos niveles, obviamente lo podemos hacer en niveles más elevados, donde los cuentos tengan moralejas, se puede hacer interpretación de hechos, inferencia de situaciones, que todo esto es lo básico para sus procesos de aprendizaje. Vamos a utilizar y conocer otra de las herramientas, quizás una de las modernas, que es el podcast. ¿Y cómo podemos utilizar un podcast como una herramienta didáctica? Bueno, definitivamente la tecnología va a mil por hora y nosotros no nos podemos quedar atrás. Una de las herramientas que hemos estado utilizando en la universidad y que ha sido de gran ayuda ha sido la elaboración y creación de podcasts. Y podemos hacerlo también para explicar un tema, para hablar sobre un autor, una biografía. Puede haber un podcast que es de entrevista, puede haber un podcast que es con un poco más de monólogo, de decir, de explicar. Entonces, no podemos dejar que la tecnología pase y más bien tenemos que estar atentos a ella. Entonces, es un medio fácil, un medio muy moderno donde se pueda comunicar. Ahora inclusive de verdad los podcasts se pueden hacer en grabaciones de audio y video y son un momento muy enriquecedor para los niños y las niñas. No solo que lo escuchen, sino que sean parte de él. Las docentes, personas docentes, tienen que innovar con nuevas formas y buena utilización de los TIC como el podcast, ¿verdad? Es importante eh, saber cuál es su objetivo, tenerlo muy claro y poder utilizar. La potencialidad del podcast son amplias por su interpretación que conlleva la respuesta de las personas docentes a manejar estas herramientas. Así que yo los invito y las invito a que los pongan en práctica. Los medios audiovisuales, como les digo, muchas veces los docentes los decimos, no, mejor no, porque si no pierden la atención no van a entender. Si lo usamos de una forma adecuada, es un recurso muy valioso que más bien nos permite, como les digo, llamar a esa curiosidad y lograr el aprendizaje. Además, podemos utilizar videos, podemos utilizar grabaciones, podemos utilizar inclusive ahora TikTok, podemos utilizar redes sociales de una forma adecuada, mediada y con una intencionalidad, que es lo más importante. Siempre que las utilicen, piensen primero cuál es la intención, cuál es el objetivo y luego pueden llegar a desarrollarlo. El uso de títeres, como les decía, ¿verdad? Es una metodología muy importante que podemos utilizar en muchos niveles. Conclusiones generales, bueno, recapitulación de estrategias didácticas, todas las que hemos visto, todo lo importante de la comprensión oral y de la expresión oral, y de cómo podemos utilizar recursos para que estos dos aspectos tan importantes puedan potencializarse. Utilización de los TIC, utilización de los títeres, son recursos muy valiosos.
Entonces, recomendaciones, uso regular de títeres, cuentos, podcasts, audiovisuales, capacitación docente. Obviamente, los docentes no nos podemos quedar atrás, tenemos que estar capacitándonos, investigando, porque la información da poder y tenemos que ser poderosos ante las nuevas tecnologías. Fomentar la creatividad y la participación activa de los niños y las niñas en todo momento. Se necesita un buen corazón para ayudar a formar pequeñas mentes. Gracias, futuras personas docentes, por su atención. Que estén muy bien.